Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este webinario organizado por el Ministerio de Educación Pública en el marco de la formación permanente dirigida al personal de los títulos primero y segundo que se desarrolla al inicio del curso lectivo febrero 2026. Este espacio formativo tiene como propósito fortalecer el desempeño del personal educativo atendiendo necesidades identificadas en la práctica cotidiana y aportando a un inicio de curso con bases sólidas para la gestión institucional y el aprendizaje del estudiante. Agradecemos su participación y deseamos que esta actividad les resulte de gran provecho. Este webinario que nos convoca hoy se titula Nutrición Consciente, dirigido a las personas docentes de Educación para el Hogar de tercer ciclo de colegios diurnos y valor agregado, funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Este webinario tiene como objetivo capacitar a la persona docente para fortalecer las competencias pedagógicas y técnicas orientadas a la promoción de la nutrición consciente, fomentando prácticas alimentarias responsables que impacten positivamente en la salud y el bienestar institucional. Les habla Alejandra Martínez Ruiz, docente de Educación para el Hogar, quien los acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que estará disponible en el chat después de 30 minutos de iniciado el evento. La dinámica del evento iniciará con las palabras del señor Francisco Herrera Morales. Seguidamente tendremos la presentación principal denominada Nutrición Consciente, para luego continuar con un espacio de comentarios y consultas. De esta manera, damos inicio y recibimos al señor Francisco Herrera Morales, líder de Medical Marketing y Estrategia de Nuevos Productos y Dirección de Mercadeo. Adelante, don Francisco. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y a todos ustedes que están hoy acompañándonos en esta actividad. Verdaderamente es un honor para la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos formar parte de este webinar que inicia el día de hoy y que pues da inicio obviamente a todo el proceso educativo de este 2026. Bueno, quiero agradecer, verdaderamente agradeciendo la labor que realizan cada uno de ustedes, cada uno de los educadores de adolescentes, porque sabemos que implica mucho más que transmitir conocimiento, significa acompañar en procesos de desarrollo, formar criterios, sostener emociones y preparar a las nuevas generaciones para el futuro, que es un gran reto para todos, para nuestra cooperativa, para nuestra institución. Es verdaderamente un honor poder compartir este espacio con todos ustedes. Como cooperativa 100% nacional, que esto es algo muy importante para nosotros, creemos firmemente en lo que es la nutrición, creemos en la educación, somos pilares inseparables del bienestar y el desarrollo del país. Por eso, desde hace más de 5 años, trabajamos junto con el Ministerio de Educación Pública en un proyecto que se llama Aprendiendo Nutridos con niños de primera infancia, donde brindamos herramientas educativas para que la persona educadora pueda utilizarlas en su día a día y de esta forma contribuir en la educación nutricional de los niños, porque sabemos que eso va a impactar positivamente a las nuevas generaciones. Verdaderamente nos enorgullece pues mantener una alianza con el Ministerio de Educación Pública, porque entendemos que el impacto en la salud y en los hábitos, pues obviamente comienza precisamente en todos los entornos educativos. Sabemos que la adolescencia, pues es una etapa clave donde se consolidan patrones alimentarios, se vive en un segundo pico de crecimiento y el desarrollo y el cerebro continúa pues desarrollándose. Lo que ocurre en estos años puede influir en el desarrollo de tanto en el rendimiento académico como en la salud futura. Verdaderamente nuestro compromiso pues va más allá de ofrecer alimentos, ¿verdad? Productos desde yogur, leche, etcétera, sino que buscamos promover
algo muy importante que es la nutrición consciente, que es el tema que hoy van a desarrollar. Educación basada, muy importante en evidencia, que para la cooperativa es muy importante que existe evidencia y por eso desde más de hace unos años también trabajamos con la Universidad de Costa Rica desarrollando estudios de investigación directamente, obviamente elaborados acá en Costa Rica. Y también para nosotros es muy importante estos espacios porque logramos sensibilizar y que se fortalezca todo lo que tiene que ver con bienestar integral y también el bienestar integral de todas las personas estudiantes. Verdaderamente creemos en las alianzas público-privadas que generan obviamente un impacto real y ya lo hemos visto a través del proyecto Aprendiendo Nutridos. Y este webinar pues es una muestra de ello, es un espacio para reflexionar, para compartir herramientas prácticas y acompañar a quienes están en una primera línea de formación de nuestra juventud. Gracias por estar aquí y por ser verdaderamente parte fundamental del desarrollo de nuestros adolescentes. Así que muchas gracias y ojalá que disfruten esta actividad. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias por su valiosa intervención, don Francisco. A la orden. Ahora, para continuar, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida a la especialista, doctora Ani Durán, licenciada en nutrición con especialidad en nutrición pediátrica por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, y miembro de la Asociación de Nutricionistas Pediátricas de Costa Rica. Cuenta con 20 años de experiencia en consulta clínica y salud pública. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el sistema público, Caja Costarricense del Seguro Social, y en la atención integral a lo largo del ciclo de vida. En los últimos años se ha formado también en nutrición deportiva y salud de la mujer, con estudios de posgrado en fisiología aplicada a la nutrición y suplementación de la mujer deportista por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. Actualmente trabaja en la práctica privada en consulta pediátrica, así como en programas educativos y capacitaciones para mujeres adolescentes activas y deportistas. Adelante, doctora Ani Durán. Muchísimas gracias, Alejandra. Mucho gusto. Voy a compartirles primero mi presentación antes de dar inicio. Ok, creo que ahí estamos. Primero que todo, muy buenos días a todos. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Agradezco sinceramente al Ministerio de Educación por abrir este espacio, por interesarse en temas que impactan directamente la salud y el bienestar de las personas adolescentes. Quiero indicar que gracias también a este convenio que tiene la Dos Pinos con el Ministerio de Educación Pública, nos permite propiciar estos espacios de educación en nutrición, ¿verdad? Y que eso abre las puertas a que podamos comunicar estos temas. Antes de iniciar, no quiero tampoco olvidarme de reconocer el trabajo que ustedes como personas docentes realizan diariamente. Ser personas docentes no es solo enseñar contenidos, es acompañar procesos, es detectar señales, es formar personas integrales. Y precisamente por eso hoy vamos a hablar de un tema que influye muchísimo más de lo que nosotros imaginamos en el rendimiento, en la conducta, en la energía de las personas adolescentes. ¿Cuántos de ustedes no han visto llegar un adolescente al colegio sin desayunar, sin comer? Al menos en la consulta pediátrica, en la consulta de adolescentes, es un tema que vemos muy frecuente, ¿verdad? Entonces, eh, este tema es importantísimo y no vengo a hablar solamente de comida, vengo a hablar de la energía de esos adolescentes durante el día, vengo a hablar de la atención, del rendimiento, del estado de ánimo y, por supuesto, de las estrategias que podemos aplicar en los centros educativos. Bueno, para presentarles primero un poquito la agenda, a mí me gusta siempre contextualizar sobre lo que vamos a aprender, porque si sabemos qué es lo que realmente está pasando con nuestras personas adolescentes en Costa Rica, ¿verdad? En nuestro contexto, podemos saber hacia dónde dirigir
esas estrategias, ¿verdad? A dónde exactamente apuntar para que realmente nuestras estrategias sean lo más efectivas posibles. Vamos a hablar de qué pasa en el cuerpo de las personas adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el tema de la alimentación? Vamos a hablar de patrones alimentarios, vamos a mencionar algunos riesgos y vamos a ver cuál es el rol de las personas docentes y cuál es la estrategia de alimentación consciente que tiene evidencia científica que a nivel de personas adolescentes podemos trabajarla y es un método que realmente es mucho más respetuoso, mucho más amigable para esta población y que nos puede dar muy buenos resultados. Ok, sí quiero contarles que a lo largo de la actividad vamos a ir haciendo esta práctica que se llama diario reflexivo, bueno, así le llamo yo. Este, y lo único que van a necesitar para esta práctica es una hoja, ¿verdad? O un cuaderno donde puedan anotar un lápiz, un lapicero, porque la idea es que durante toda la actividad vayamos realizando un pequeño análisis, un pequeño diario, una pequeña reflexión, ¿verdad? Que nos quede, ¿verdad? Para luego aplicar, ¿verdad? Utilizarlo con nuestra población, ¿verdad? Y que nos quede también para reflexionar un poquito sobre el tema. ¿Ok? Entonces sí, pedirles nada más que se preparen ahí con una hojita, un cuaderno, un lápiz o un lapicero. Ok, veamos primero entonces cómo está el panorama epidemiológico de nuestra población. Eh, Estos son datos, en realidad la encuesta que vemos ahí, o el gráfico que vemos ahí, es de la encuesta colegial de vigilancia nutricional y actividad física del 2018. Es una encuesta que se realizó en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Pero los datos también del Censo Nacional 2016, por ejemplo, los datos que maneja la UNICEF del 2023, todos coinciden, ¿verdad? Muchísimo en los porcentajes. ¿Qué nos dice este panorama? Bueno, que 3 de cada 10 personas adolescentes, ¿verdad? Tienen exceso de peso, ya sea, ¿verdad? Sobrepeso o ya sea obesidad. Entonces hemos visto cómo el perfil epidemiológico de la población en los últimos años ha cambiado muchísimo. Básicamente lo que es la desnutrición, pues ya es una situación de salud que se ha desplazado y por eso también es que nuestras acciones tienen que irse modificando, ¿verdad? Porque tenemos que ir trabajando sobre lo que realmente está sucediendo en nuestra población. Ok, pero diríamos que si tenemos un exceso de peso, entonces no tenemos desnutrición, por así decirlo, ¿verdad? Esto es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, también se le llama hambre oculta, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que el exceso de peso no excluye la desnutrición. Bueno, que el hecho de que tengamos personas adolescentes con sobrepeso o obesidad no quiere decir que estas personas adolescentes estén recibiendo todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Quiere decir que no precisamente no hay déficits. Y la encuesta de LAMS, que es una encuesta que se realizó a nivel latinoamericano, tiene datos importantísimos también de Costa Rica y de los diferentes grupos etarios en Costa Rica, también nos indica que hay muchos déficits ocultos a pesar de que hay un problema de sobrepeso y obesidad. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque quiere decir que, como dice ahí, cantidad no es lo mismo que calidad, ¿verdad? Que nuestros estudiantes tengan sobrepeso no quiere decir que ese sobrepeso, ¿verdad? Excluya déficits ocultos como por ejemplo la vitamina D, la vitamina E, el calcio, magnesio, la fibra y bueno, y el hierro, que es algo que se ha resuelto un poquito gracias a las políticas que se han tomado a nivel país, de fortificación de alimentos. Pero vean, por ejemplo, que esos déficits de nutrientes, de micronutrientes, también pueden generar un impacto muy importante en la salud de nuestros adolescentes. Entonces, no es solo una cuestión de peso. Bueno, pero ¿qué pasa en el cuerpo de la persona adolescente? ¿Verdad?
Resulta que la adolescencia es una etapa de crecimiento sumamente acelerada, ¿verdad? Hay cambios hormonales, hay cambios neurológicos, hay cambios emocionales y yo sé que ustedes que comparten con las personas adolescentes igual que yo los notan, ¿verdad? Notan esos cambios, esas diferencias y precisamente por esos cambios, por ese crecimiento acelerado, es que hay un aumento de requerimientos de energía, de proteína, de hierro, de calcio, de zinc, la energía importantísima, ¿verdad? Porque si no estamos cubriendo correctamente la energía que el cuerpo necesita para crecer, pues todos esos procesos no se van a dar correctamente. Pero cuando tenemos asegurada la energía también, tenemos que asegurarnos también de que estén presentes nutrientes críticos. Ahora, es importante tomar en cuenta que todos los adolescentes también tienen ritmos de crecimiento distintos, ¿verdad? Y algunos van a tener una maduración más temprana y algunos van a tener una maduración un poco más tardía. Entonces, de repente vamos a notar que no todos comen igual, que así como hay algunos que se quieren comer el mundo, hay otros que de repente van un poquito más despacio y estos comportamientos también son perfectamente normales, ¿verdad? Entonces, lo menciono porque no precisamente ¿verdad? Nos indican riesgo, sino que simple y sencillamente ellos van también a su ritmo. Ok. La evidencia científica cada vez es más clara en cuanto a nutrición, cerebro y rendimiento académico, ¿verdad? La alimentación interviene muchísimo en todos nuestros procesos cerebrales y sabemos que hay una relación directa entre alimentación y atención, memoria, estado de ánimo, conducta y fatiga. Entonces, todos, eh, todos estos factores que queremos que las personas adolescentes tengan, ¿verdad? En nuestra clase, también depende mucho de qué están consumiendo, ¿verdad? De la alimentación que están llevando. Entonces, si yo quiero tener adolescentes que estén presentes en mi clase, que pongan atención, que puedan recordar lo que yo les estoy diciendo, que no estén irritables, que tengan un estado de ánimo, ¿verdad? Adecuado, relativamente adecuado, mejorar su conducta, ¿verdad? Evitar que estén todo el día fatigados. Tengo que asegurarme de que esos adolescentes estén comiendo correctamente también. Ejemplos claros. El adolescente que llega a clases sin desayunar y pasan muchísimas horas sin comer, hacen ayunos sumamente prolongados. Son personas adolescentes que van a estar más irritables, les va a costar muchísimo concentrarse y yo sé que ustedes es algo que también pueden notar si pasan muchas horas sin comer. Bueno, a la mayoría de personas les sucede. Que cuando pasan muchísimas horas sin comer, ¿verdad? Yo ya tengo muchísima hambre, ya mi temperamento empieza a cambiar, ¿verdad? Ya yo me empiezo a poner más irritable, ya tengo menos paciencia, ya me cuesta más concentrarme. Dietas muy restrictivas, y esto es un comportamiento al que hay que prestarle muchísima atención en los adolescentes, ¿verdad? Este tipo de dietas también puede generar cansancio, bajo rendimiento, ¿verdad? Igual, irritabilidad, baja concentración. Y algo también muy importante que es parte de la alimentación es el hidratarse correctamente. Entonces, por ejemplo, si esas personas adolescentes no se están hidratando correctamente durante todo su periodo lectivo, que es bastante extenso, también pueden empezar a tener síntomas de dolor de cabeza, somnolencia, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vean qué importante es a nivel de rendimiento académico asegurarnos que la nutrición de las personas adolescentes sea la adecuada. Ok, ¿cómo se forman los hábitos? Resulta que en la adolescencia, bueno, la niñez y la adolescencia es una etapa, es una ventana de oportunidad, digo yo, en la que se adquieren hábitos que pueden persistir en la adultez. ¿Qué quiere decir? Que lo que están haciendo nuestros estudiantes hoy probablemente sea lo que va a persistir en la etapa adulta, ¿verdad? Y en esta etapa
no depende solo de que ellos conozcan qué tienen que comer, no depende solamente de que les eduquemos en nutrición, de que les eduquemos en grupos de alimentos, que en el plato saludable, sino que están influenciados muchísimo por el entorno. Y aquí es donde es muy importante pensar, bueno, ¿dónde pasan la mayor parte del día las personas adolescentes, ¿verdad? En el colegio. ¿Verdad? Esos compañeros de colegio, las personas docentes, son las que acompañan durante todo el día a las personas adolescentes, ¿verdad? Durante todo su proceso educativo. Entonces, ese acompañamiento, ¿verdad? Si es el adecuado, podemos ayudar a que los hábitos mejoren. Pero si el acompañamiento de repente o la influencia que tenemos alrededor no es la adecuada, podemos propiciar también que esos hábitos se deterioren. Por supuesto que la familia interviene mucho, ¿verdad? Como les decía, los adolescentes pasan todo el día en el centro educativo, pero van a llegar a sus casas también a interactuar con su familia, los fines de semana también van a pasar tiempo con sus familias. Eso es importante, ¿verdad? Porque ellos van a aprender sobre todo por observación, ¿verdad? Por repetición. Yo siempre les digo en la consulta pediátrica a los padres de familia, ¿verdad? A las mamás, a los papás, que cuando servimos alimentos en el plato a los chicos, ¿verdad? O cuando ofrecemos alimentos a los chicos, no precisamente lo hacemos siempre para que se los coman, ¿verdad? Los hacemos para educar, para que vayan aprendiendo a alimentarse correctamente. Por supuesto, ¿verdad? Que con quién comparten la comida durante el día, ¿verdad? Las comidas compartidas, nos dice la evidencia científica que favorecen una mejor relación con los alimentos. Y esto de la relación con los alimentos es muy importante en esta etapa, ¿verdad? Porque acá es donde empezamos a ver también muchísimas situaciones que pueden ser de riesgo. Vean que sí, yo como en familia, ¿verdad? Como con amigos, comparto un espacio agradable en los momentos de alimentación. Incluso se sabe que eso mejora la sensación de saciedad, ¿verdad? Y de bienestar con la comida. Entonces, el centro educativo, tal vez lo que quiero rescatar acá es que es un espacio estratégico también donde podemos promover estos hábitos, ¿verdad? Donde podemos proteger la salud de las personas estudiantes y reforzar conductas positivas con pequeñas acciones. Ok, vamos a pasar a la parte del diario reflexivo, ¿verdad? Y aquí quiero que saquen esa hojita, saquen el cuaderno un momentito y vamos a anotar en ese diario reflexivo. Bueno, ¿cuáles son aquellos comportamientos que ustedes observan con más frecuencia en la alimentación de sus estudiantes? ¿Ok? Yo sé que ahorita no han entrado a las clases, ¿verdad? Pero en los estudiantes, pensemos en los estudiantes que tuvieron el año pasado, ¿verdad? ¿Qué comportamientos se repiten con más frecuencia en ellos, ¿verdad? Vamos a anotar 1, 2, 3 comportamientos y voy a darles un minutito para que lo realicen. Ok, ¿por qué quería que anotaran estos comportamientos más comunes en sus estudiantes? Porque vamos a empezar a analizar un poquito cómo la alimentación de las personas adolescentes y cómo ha ido modificándose a través de los años. Tenemos datos, por ejemplo, del 96, del 2006 y del 2017 que fueron analizados y publicados en the Journal of Nutrition. Y que nos arrojaron datos sumamente importantes sobre los cambios que se han dado a través de los años. Entonces, por ejemplo, uno de los alimentos o los grupos de alimentos que ahora menos
consume la población adolescente son los productos lácteos, ¿verdad? Hay una diferencia muy significativa, o es de las diferencias más significativas en cuanto a consumo diario de los adolescentes, ¿verdad? Y esto lo podemos ver, bueno, yo lo veo muchísimo en la consulta. Usualmente los adolescentes no consumen leche, ¿verdad? No tienen presente la importancia del consumo de productos lácteos. Otro de los alimentos que se ha visto muy disminuido en el consumo de las personas adolescentes son los frijoles, ¿verdad? Y también lo podemos ver en los comedores. Bueno, ustedes lo pueden ver que ya tal vez los adolescentes prefieren comer solo arroz, no se comen los frijoles, ¿verdad? Ya no comen garbanzos, no comen lentejas, han reducido bastante su consumo, ¿verdad? Y un menor consumo también, tal vez ya no tan significativo, pero también de vegetales. Algo importante acá, en el consumo de los adolescentes, voy a dejarles una pregunta que quiero que me contesten al final, o pueden, no sé si contestarla ahora y leemos las respuestas al final. Hay un cambio muy significativo que se ha dado en la población adolescente, y es que anteriormente la principal fuente de energía de las personas adolescentes era el arroz blanco, ¿verdad? Esa era su principal fuente de energía. Pero después del 2017 nos dimos cuenta de que ya no es esa la principal fuente de energía, que hay otra fuente de energía que vino a sustituir el arroz blanco. Entonces quisiera preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es esa fuente de energía, ¿verdad? Ese alimento específico que vino a sustituir el arroz blanco. Me lo pueden dejar ahí como en las preguntas, y quizás al final analizamos a ver si dieron en el blanco. ¿Ok? No se las voy a decir todavía. Ok. Eh, Otros cambios que hemos visto en la alimentación de la persona adolescente es un aumento muy significativo de las bebidas azucaradas y de, por ejemplo, alimentos como pastelería y postres, ¿verdad? Entonces, no es de extrañarnos que haya un problema de sobrepeso o obesidad, pero también un problema de déficit de micronutrientes, porque aunque se consuman alimentos fuentes de energía, ¿verdad? O altos en calorías, esos alimentos no están aportando los nutrientes que realmente el cuerpo necesita. Ok, este dato es importante también, ¿verdad? Antes había una relación o una proporción de frijoles y arroz en el plato diferente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es que por cada taza, por así decirlo, de frijoles, la persona adolescente se servía taza y media de arroz, o por cada taza y media de arroz nos servíamos una taza de frijoles. Y esto ha venido a cambiar muchísimo. Vean que ahora la proporción de frijoles y arroz es la misma cantidad de frijoles, pero muchísima más cantidad de arroz, ¿verdad? Este es de 1 a 3.5. Y se sabe, por ejemplo, que esa relación, ¿verdad? De más cantidad de frijoles en el plato se asocia con menos riesgo de síndrome metabólico en la etapa adulta. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico son varios factores de riesgo, ¿verdad? Que me pueden llegar a llevar a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Bueno, dentro de estos cambios hay aspectos positivos también, ¿verdad? No todo es negativo. También podemos hablar, por ejemplo, de la reducción de grasas industriales, que sabemos, por ejemplo, que las grasas trans son grasas que tienen un efecto negativo a nivel de salud cardiovascular. Entonces, por ejemplo, sí se registró una disminución de este tipo de grasas que se le atribuye un poco a la reformulación de alimentos y al impacto de políticas públicas, ¿verdad? En la calidad de grasas a nivel de la industria alimentaria. También se registró un mayor consumo de grasas insaturadas, ¿verdad? Que están relacionadas con la salud cardiovascular y con la salud neurológica, ¿verdad? Aceites, por ejemplo, de mejor calidad, alimentos fuente de grasas insaturadas como quizás semillas, ¿verdad? Y algunos pescados. Ok. ¿Cuáles son los aspectos más preocupantes entonces? Que se observó más azúcar añadido
que al eliminar algunos grupos de alimentos tenemos menos fibra dietética en la alimentación y que además, ¿verdad? Hay grupos que son importantísimos que que se están dejando por fuera, ¿verdad? Que son los frijoles, los lácteos y los vegetales. Y que por supuesto esto aumenta muchísimo el riesgo de la obesidad durante la adolescencia, ¿verdad? Y, ¿verdad? Nos lleva a el perfil epidemiológico que estamos viviendo actualmente en nuestra población adulta, ¿verdad? Que es mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. Ok. Vamos a verlo un poquito por grupo de alimento, ¿verdad? Esto es de la encuesta colegial, ¿verdad? Que se realizó en el 2018. Y ya viéndolo un poquito a nivel de frutas y vegetales, yo creo que para ustedes no es como nada nuevo porque lo pueden ver en el comportamiento de las personas adolescentes en el aula, lo pueden ver a nivel de centro educativo, pero también lo pueden ver quizás a nivel, ¿verdad?, familiar. Vean que 1 de cada 4 adolescentes apenas consume fruta una vez por semana, ¿verdad? Y 1 de 5 apenas consume vegetales una vez por semana, ¿verdad? Es una cantidad muy baja, una vez por semana. ¿Y por qué hablamos de que es una cantidad muy baja? Porque sabemos que la recomendación, ¿verdad? Para nuestra población, según las guías alimentarias para Costa Rica, habla de al menos 5 frutas y vegetales al día, ¿verdad? Que yo creo que esto es algo que ustedes ya han escuchado muchísimo. Pero vean qué gran brecha hay entre lo que las personas adolescentes consumen y entre lo que realmente deberían consumir. Cuando hablamos de 5 frutas y vegetales al día, perfectamente podría ser 3 porciones de frutas, 3 trozos de fruta, ¿verdad? O frutas enteras, ¿verdad? Una manzana, una pera pequeña, y 2 vegetales, o sea que podría ser perfectamente incluir vegetales 2 veces al día, o al revés, ¿verdad? Incluir vegetales unas 3 veces al día y un par de frutas durante el día. No sé si ustedes observan este comportamiento en sus estudiantes, ¿verdad? Cuando les ofrecen la fruta, por ejemplo, a nivel de comedor, o cuando les ofrecen los vegetales, la ensalada a nivel de comedor, la están consumiendo, ¿verdad? Bueno, esta encuesta nos dice que no las están consumiendo, ¿verdad? Y sabemos que esto nos aumenta igual el riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad en general, incluso riesgo de más probabilidades de llegar a desarrollar cáncer, algunos tipos de cáncer. Ok, vamos a hablar específicamente de las leguminosas, ¿verdad? La realidad de los adolescentes, igual hay un consumo bastante bajo. Vean, por ejemplo, que solamente 3 de cada 10 consume se considera que tiene un consumo de leguminosas bajo, perdón. Y 2 de cada 10 lo consumen menos de una vez a la semana. Realmente la cantidad de adolescentes que lo consumen más de 4 o 6 veces por semana es un porcentaje bastante bajito, ¿verdad? ¿Y cuál es la recomendación con respecto al consumo de frijoles? La idea es que se consuma diariamente, ¿verdad? Se sabe que consumir leguminosas todos los días, por lo menos en una porción de media taza, también reduce significativamente el riesgo de llegar a desarrollar en la etapa adulta enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedad cardiovascular. Ok, vamos a hablar de lácteos, ¿verdad? Importantísimos los lácteos en la etapa de la adolescencia por la salud ósea, ¿verdad? Importantísimos también por otros micronutrientes que están presentes en los lácteos como la vitamina D. Eh, en esta etapa es cuando se forma el 40% de la masa ósea, ¿verdad? La masa ósea se forma en la adolescencia, ¿verdad? Los huesos fuertes los formamos en la adolescencia, no los formamos en la adultez. En la adultez, por decirle así, le damos mantenimiento a esos huesos. Y por eso es tan importante el consumo de productos lácteos en esta etapa. ¿Por qué? Porque aunque si bien es cierto, ¿verdad? Esa masa ósea está determinada o su desarrollo está determinado por factores como la genética, las hormonas, la actividad física,
se ha visto que uno de los principales factores para que esa masa ósea alcance su máxima expresión, ¿verdad? Es la alimentación. Entonces, el calcio, ¿verdad? Ha demostrado muchísima eficacia, en este caso para el crecimiento y el desarrollo óseo normal de los adolescentes. Por eso es que es muy preocupante que se haya reducido tantísimo el consumo de productos lácteos. Ok. ¿Y qué nos dicen las guías alimentarias para Costa Rica? ¿Cuál debería ser el consumo? Bueno, las guías alimentarias lo que nos dicen es que por lo menos las personas adolescentes deberían consumir diariamente productos lácteos, ¿verdad? La leche, el yogur, los quesos, que nos van a aportar nutrientes importantísimos, como les decía, como la vitamina D, que van a ser una muy buena fuente de proteína también para el desarrollo de la masa muscular, que no solo se está desarrollando, ¿verdad? La masa ósea, sino en esta etapa se está dando un desarrollo también de la masa muscular, ¿verdad? Para potenciar también ese crecimiento. Importantísimo también comentar que ahora hay productos lácteos fermentados que también apoyan muchísimo la salud digestiva y que hay muchísimas formas de que la persona adolescente consuma los productos lácteos, ¿verdad? Ahora hay muchas opciones. Ahora que siento que de repente algunas personas tienen miedo de consumir productos lácteos, por el tema de la digestibilidad, hay muchísimas opciones en el mercado que se pueden aprovechar, ¿verdad? Para consumir. Ok, entonces como les decía, es importantísimo el consumo diario, ¿verdad? Y aunque las guías alimentarias nos hablan de lácteos descremados, hay evidencia actual también que indica que la grasa láctea puede llegar a tener un efecto protector en la salud cardiometabólica, ¿verdad? Incluso en la obesidad, y que no debemos, por así decirlo, dejar de consumir productos lácteos enteros si la matriz alimentaria, ¿verdad? O todo nuestro contexto alimentario es un contexto saludable, lejos de ser, ¿verdad? Algo negativo en nuestra alimentación, puede ser muy positivo también. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque de repente hay gente que prefiere o que, ¿verdad? Lo que tiene en la casa, porque la gente de zonas rurales, por ejemplo, yo a veces tengo muchos pacientes que lo que consumen es leche entera porque de repente tienen la vaca en la casa, ¿verdad? O porque de repente les gusta más el sabor, ¿verdad? Compran leche entera porque les agrada más, es también válido. Ok, y hablamos, ¿verdad?, de que, por supuesto, las bebidas azucaradas en la adolescencia han aumentado muchísimo y aquí mucho ojo porque no son solamente jugos, no son solamente gaseosas, sino que hay un consumo alto también de bebidas energéticas. Y yo me imagino que ustedes lo han visto, la famosa bebida energética que como el adolescente o la persona adolescente pasa cansada durante el día, quizás porque no come bien, porque llegó al colegio sin comer, recurren a este tipo de bebidas para sentirse mejor, ¿verdad? Para tener energía inmediata. Entonces aquí hay que tener también un poco de cuidado porque este tipo de bebidas son altas en cafeína, ¿verdad? Son altas en estimulantes del sistema nervioso central que pueden ser de riesgo en la población adolescente si se consumen de manera excesiva, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el consumo, verdad? Imagínense que acá hay, bueno, que en esta población hay un consumo tan alto de bebidas azucaradas que se considera menos, una vez al día o menos, ya un consumo adecuado, ¿verdad? O sea, una bebida azucarada al día. Yo diría que preferiblemente no diariamente, pero bueno, dentro de esta encuesta se tomó como consumo adecuado menos de una vez al día. Y si ustedes ven, el mayor porcentaje más bien está en las personas adolescentes que lo consumen de 2 a 6 veces por semana. O sea que el consumo es bastante recurrente. Ok, entonces ya sabemos, ¿verdad? Que más bebidas azucaradas hoy, igual más riesgo de llegar a desarrollar enfermedades crónicas mañana. Entonces, importantísimo acá propiciar o priorizar el consumo de agua, ¿verdad? Y hasta donde sea posible reducir
el hábito de consumir bebidas azucaradas. Ok, ¿y toman agua los adolescentes? ¿Ustedes cómo lo ven en las aulas? A mí me parece que toman un poco más de agua ahora, que ahora está esa moda de el tener su botellita, ¿verdad? Y ahora hay tantas botellas que para ellos son tan llamativas que siento que ha mejorado, al menos eso es lo que yo veo en mis pacientes, en mi consulta, siento que ha mejorado un poco el consumo de agua, ¿verdad? El hecho de que se haya puesto de moda, y es una moda positiva en realidad, de andar la botella y que, bueno, que hay tantos diseños, tantos colores que para ellos resultan muy atractivos. Creo que ha mejorado el consumo de agua, pero todavía tenemos un pequeño porcentaje de adolescentes que no consumen agua simple, ¿verdad? Este, entonces sí es muy importante, ¿verdad? Eh, Darles ese espacio para que se hidraten. Que esas son estrategias que vamos a ver un poquito más adelante. Con respecto al sodio, ok. El sodio es uno de los nutrientes más consumidos en la población. Hay un estudio específico solamente sobre consumo de sodios en niños y adolescentes en Costa Rica que está hecho en el INCIENSA, donde se evidenció, ¿verdad?, que el 97% de los estudiantes supera el máximo recomendado de sodio. Cuando hablamos de sodio nos referimos sobre todo a la sal, ¿verdad? Donde su mayor componente es el sodio, el cloruro de sodio, ¿verdad? Eh, Dice que hay un consumo de 8 a 10 gramos sal al día, que eso es casi el doble de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y hay determinantes muy importantes. Aquí podemos observar, o aquí en este estudio, por ejemplo, se evidenció que, por ejemplo, los niños consumen más sodio que las niñas y que a mayor índice de masa corporal, mayor ingesta de sodio, lo cual realmente tiene mucho sentido porque probablemente ese niño o ese adolescente que tiene mayor índice de masa corporal está consumiendo también quizás más alimentos o productos procesados. Eh, la edad también es un factor importante a tomar en cuenta porque los adolescentes, por ejemplo, consumen más sal que los niños un poco más pequeños. Entonces, esto es un aspecto a considerar y a tener presente importantísimo en esta población. ¿Cuáles son los alimentos que consumen, verdad? Que aportan la mayor cantidad de sodio en la alimentación de estos niños y adolescentes, sobre todo carnes grasosas, carnes fritas, el pollo frito, ¿verdad? Es como uno de los principales alimentos. Pero también el uso, por ejemplo, de salsas tipo inglesa, soya, como les decía, que vimos anteriormente en los datos, que ha aumentado el consumo de repostería, ¿verdad? La comida rápida y el uso frecuente de salsa de tomate, ¿verdad? O aderezos en la alimentación. Ok. ¿Qué nos propone este estudio, verdad? Que cuáles son las acciones prioritarias que deberíamos tomar en cuenta para reducir ese exceso de sal o de sodio que tenemos en la alimentación de nuestros niños, niñas y personas adolescentes. Habla sobre disminuir las salsas, ¿verdad? Los aliños, las sopas deshidratadas. En los aliños me refiero como a alimentos como los cubitos, ¿verdad? Los consomés, que ahorita son prácticamente hay, yo digo que un sazonador para todo, ¿verdad? Y que facilitan mucho la preparación de los alimentos, pero que son sumamente altos en sodio. Evitar la conducta de tener un salero en la mesa, ¿verdad? Educar en lectura de etiquetas, que yo creo que esto es algo que cada vez la población está más educada, ¿verdad? Yo a veces veo chicos en la consulta que ya saben identificar en la etiqueta ciertos nutrientes, ¿verdad? Y cuáles son las cantidades de riesgo. Y promover la disminución paulatina de sal, ¿verdad? En las recetas tradicionales. ¿Y por qué paulatina? Porque, bueno, se dice que todos nacemos con una predisposición por el gusto salado o dulce, ¿verdad? Pero que también eso se ve reforzado por nuestros hábitos. Entonces, por ejemplo, si yo nací, eh, ¿verdad?
o sea, prefiriendo el sabor dulce. Y en mi casa además se cocinaban muchos postres, mieles, ¿verdad? Eso refuerza, ¿verdad? Esa predisposición, eso refuerza el que yo escoja alimentos dulces también. Eso aumenta mi umbral del sabor dulce y entonces subo, ¿verdad? En mi paladar ese umbral y eso hace que yo pues esté acostumbrado, por así decirlo, a consumir alimentos sumamente dulces. Lo mismo pasa con la sal, entonces si yo estoy acostumbrado, mi paladar está acostumbrado, tiene un umbral del sabor salado muy alto, que estoy acostumbrado a alimentos muy salados, paulatinamente yo puedo ir modificando mis recetas, reduciendo la cantidad de sal para ir acostumbrando el paladar a sabores un poco más simples. ¿Qué se observó también dentro de este estudio? Que hay conductas muy importantes que reducen la ingesta de sodio en los estudiantes, ¿verdad? En los niños y adolescentes. ¿Y cuáles fueron esas conductas? Bueno, cuando los padres solo usan sal, ¿verdad? Para cocinar, cuando evitan usar otros saborizantes, por ejemplo, o salsas, etcétera. Cuando saben revisar el contenido de sodio en las etiquetas, ¿verdad? Que bueno, eso es otro tema muy amplio, pero usualmente sí suele ser 140 miligramos por porción la recomendación de sodio en un producto procesado. Ok, y bueno, esto es algo de lo que ya veníamos hablando, el consumo de productos procesados, ¿verdad? Sobre todo lo que más se consume, es esto que vemos acá, golosinas, snacks, comidas rápidas, y vean que hay entre un 27 y un 34% de esta población que los consume de 2 a 6 veces por semana, que realmente es una frecuencia bastante alta. Ok, ¿cuál sería la recomendación, verdad? De reducir la sal al mínimo, su consumo, ¿verdad? Y como referencia práctica, esto es como una recomendación, no es como, ¿verdad? Que esté estudiado precisamente de esa manera, pero si hay un consumo frecuente de comidas procesadas y rápidas a la semana, incluso hasta 6 veces por semana, una referencia práctica sería recomendar reducirlas a menos de 2 veces por semana. Entonces, es un hábito que podemos fomentar en el colegio, que las meriendas, por ejemplo, no sean siempre paquetillos, ¿verdad? De alimentos salados, no sean siempre comida procesada, sino que sean alimentos preparados en la casa. Bueno, y el tema de las meriendas es un tema que ahorita vamos a ver porque yo sé que la mayoría de adolescentes tampoco hace meriendas en el colegio. Ok, otros hábitos que se encontraron en esa encuesta, ¿verdad? La actividad física, importantísimo el sedentarismo, cómo ha crecido. Dentro de esta encuesta se analizaron diferentes tipos de actividad física y las que más practican las personas adolescentes son caminar, ¿verdad? Pero estamos hablando de que un 50% aproximadamente indicó que lo hacía al menos un día a la semana. O sea, un día a la semana, ¿verdad? Cuando la recomendación es por lo menos 30 a 60 minutos diarios. Lo mismo con correr o trotar, por ejemplo, ya menos población adolescente, ya menos, aquí empezamos a hablar de un 30% aproximadamente, indicó que por lo menos una vez a la semana hacía bicicleta, por ejemplo, eh, el fútbol sala, que también, o el fútbol, ¿verdad? Es uno de los deportes que más practican, pero también estamos hablando de que al menos, ¿verdad? Una vez a la semana contestó que un 40%, un 40%, perdón, contestó que al menos lo hacen una vez a la semana. Y un 20% hace pesas, ¿verdad? Al menos una vez a la semana. Los demás días, ¿verdad? ¿Qué pasa con la actividad física de los adolescentes esos otros días? Ok. También se habló sobre el sueño, ¿verdad? En esta publicación, la recomendación en adolescentes entre 13 y 17 años es de 8 a 10 horas, ¿verdad? Se sabe que los adolescentes ahora
tienen un problema importantísimo con el uso del celular. Bueno, yo creo que eso es algo con lo que ustedes tienen que lidiar día a día, ¿verdad? En el centro educativo. Pero ahora con el uso del celular pasa mucho también, o el uso de pantallas, que los adolescentes pasan hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Duermen menos y dormir menos se asocia con peores hábitos de alimentación, mayor riesgo de sobrepeso, menor regulación hormonal, emocional, perdón. ¿Y por qué mayor riesgo de sobrepeso? Porque resulta que el no dormir desregula nuestra parte hormonal y entre estas hormonas se desregulan también las hormonas del hambre y el apetito. Entonces, la grelina, que es una hormona que nos genera apetito, y la leptina, que es una hormona que de repente nos indica saciedad, son hormonas que se desregulan muchísimo por el sueño, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el sueño en temas de hábitos de alimentación y de hábitos saludables. Ok. Vamos aquí a hacer una pausa. Vamos a entrar nuevamente al tema del diario reflexivo. ¿Ok? Vamos a conectar un poquito de la evidencia que hemos visto hasta el momento con el aula y quiero que ustedes anoten en ese diario reflexivo qué dato les llamó más la atención de todo lo que vimos, ¿verdad? El consumo de frutas, del consumo de vegetales, de la disminución del consumo de lácteos, de frijoles, etcétera. ¿Cuál de todos esos les llamó más la atención? Tal vez cuál no conocían. Quiero que anoten si lo han observado, ese dato que les llamó la atención en sus estudiantes. Y antes de continuar, quiero que piensen en uno o dos estudiantes que reflejen eso que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Yo sé que igual ahorita no han entrado, no ha iniciado el periodo lectivo, pero pensemos en los estudiantes que tuvimos el año pasado, que tuvimos el placer de conocer, con los que tuvimos el placer de compartir. Piense en uno o dos que reflejen todo eso que vieron hasta ahora y los anotamos por ahí. Ok, continuamos con los tiempos de comida. ¿Qué sabemos sobre los tiempos de alimentación en las personas adolescentes? Vean que un tercio de las personas adolescentes nunca desayuna, o a veces desayuna, y yo sé que eso no es algo nuevo para ustedes, yo sé que es algo que ven todos los días, ¿verdad? En las aulas. Una gran mayoría no realiza meriendas a media mañana. Uno de cada 10 nunca almuerza. En la tarde, 2/3 no realiza la merienda. Y bueno, dice que 2 de cada 10 solo a veces cena. Yo en mi consulta, en mi práctica, lo que más he visto es que los adolescentes o las personas adolescentes usualmente no desayunan antes de ir a clases. ¿Por qué no desayunan? Bueno, porque tienen que levantarse más temprano, ¿verdad? Y les da pereza levantarse más temprano, de repente prefieren dormir un poco más, porque dicen que no les gusta desayunar, que a esa hora el desayuno no les entra, o sea, no tienen el hábito del desayuno general, sí, no tienen ese hábito, no lo han generado, no lo han hecho una costumbre. O simple y sencillamente porque no le dan importancia, porque no les da tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que tampoco les gusta llevar la comida al colegio. Y no sé, al menos eso es lo que yo he notado en mi consulta, no sé ustedes qué otras conductas notarán, pero usualmente les da vergüenza llevar comida al colegio, ¿verdad? A una gran mayoría, ¿verdad? No quiero decir que a todos, porque también pasan cosas muy curiosas. Me pasó, hay una manita levantada por ahí. Vamos a ver. Es que, vamos a ver, yo aquí no estoy viendo el chat, voy a abrir el chat porque me pareció que hay una manita levantada. Ok, en el chat dice, llegan a desayunar un pastel con un fresco al colegio. Exacto. Algunos son de muy bajos recursos y no tienen una alimentación adecuada. Exactamente. Eso también es muy común, ¿verdad? Tal vez reciben solo lo que comen en el comedor
Muchos desayunan chucherías, paqueticos, bebidas, ajá, no desayunan y vienen al colegio, tampoco les gusta el almuerzo, no comen granos ni pescados, sí, taquis, los famosos taquis, sí, eso es sumamente común. Eh, sí, eh, yo noto muchísimo esas conductas, lamentablemente en mi colegio por horario muchos estudiantes tienen tiempo de levantarse tarde, llegan sin desayunar, incluso pasan sin comer o solo comen lo que se les da en el comedor. Ajá. Bueno, a mí me ha pasado muchísimo en la consulta que yo veo que las personas estudiantes pasan a veces hasta todo el día sin comer. No desayunan, les da vergüenza o no quieren comer en el colegio, no comen en el almuerzo tampoco, porque a veces, por muchas razones, a veces creo que a muchos no les gusta, ¿verdad? La comida que les dan, no quieren, ya vimos que no les gustan los frijoles, que no les gusta la ensalada, ¿verdad? Este, Les da vergüenza también, es muy curioso, pero les da vergüenza y ahorita vamos a ver por qué, pero les da vergüenza a veces comer delante de los demás compañeros. Pero una vez me pasó algo muy curioso que les quiero contar y es que las personas adolescentes se rigen mucho por el entorno y se rigen mucho por modas. Y tuve una chica en una consulta de aproximadamente 13, 14 años que sí quería, ella sí tenía, ¿verdad? Toda la intención de mejorar su alimentación, ¿verdad? De llevar una alimentación saludable. Ella venía con toda la actitud. Resulta que ya trabajamos, ¿verdad? En su alimentación, educación, le propuse opciones de merienda para llevar al colegio, opciones de comida para llevar al colegio, para almorzar. Y ¿qué pasó? Que esa chica probablemente llega al colegio con toda la actitud y resulta que en su entorno, en su grupo de amigas, se vuelve moda el llevar comida saludable al colegio. Entonces vean cómo una sola chica, ¿verdad? Pudo hacer, pudo ella, ¿verdad? Con toda su convicción de ella querer mejorar, probablemente también se vuelve moda porque, pues es que fulanita va a nutrición y entonces ahora se está cuidando y bueno, los adolescentes también les gusta cuidarse y ella logró cambiar su entorno, ¿verdad? Entonces, vean como un caso de éxito o cómo nosotros mismos, cuando nosotros modelamos, ¿verdad? Nuestros hábitos, influimos en los demás, ¿verdad? Ustedes como personas docentes, ni hablar. Ok. Este, Algo muy importante, ¿verdad? La relación con el estado nutricional, a mayor prevalencia de IMC, dice más tiempos de comida, a mayor prevalencia de un IMC normal, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos que tienen un peso adecuado usualmente son los que más tienen, más tiempos de comida hacen y los chicos que tienen mayor sobrepeso, obesidad, son los que menos tiempos de comida realizan. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esos chicos con sobrepeso y obesidad son los que más sufren probablemente de bullying, ¿verdad? Que los molestan por su sobrepeso, por su obesidad, y entonces sucede que es a esta población adolescente la que más vergüenza le da comer, ¿verdad? Porque cuando van a comer es cuando les empiezan a hacer ese tipo de comentarios, ¿verdad? Y ya pues para ellos se vuelve toda una situación negativa, ¿verdad? Lo que empiezan a vivir alrededor de la comida. Entonces, mucho ojo con estos chicos que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, pero que estamos detectando en el aula que no están comiendo, ¿verdad? Porque puede ser que la razón sea esa, ¿verdad? Eh, el bullying, ¿verdad? O los comentarios que están recibiendo de su entorno, ¿verdad? Ok. ¿Qué influye también en que los adolescentes no coman? Las redes sociales, por supuesto, la presión estética, la falta de sueño, como les decía anteriormente, la desregulación hormonal, poco tiempo familiar y la autonomía alimentaria temprana. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces son chicos que los papás trabajan todo el día, tienen que prepararse sus propios alimentos, ¿verdad? Y pues tal vez no siempre toman las mejores decisiones.
o les dejan dinero ahí, ¿verdad? Nada más como para que se compren algo rápido, ¿verdad? Entonces no precisamente tienen ese apoyo a nivel familiar. A ver si hay algo aquí en el chat. Sí, nosotros somos modelos, exacto. Nosotros somos modelos. Alguien hace un comentario en el chat. Me preguntan por lo del plato saludable. Ya vamos a entrar en esas estrategias. Sí, vamos a hablar un poquito del plato saludable muy brevemente porque en realidad la estrategia que vamos a hablar un poco más es la de alimentación consciente. Lo que pasa es que, como yo siempre les digo, no podemos, ¿verdad? No podemos poner en práctica estrategias si no sabemos realmente qué está pasando. Entonces tenemos que tener ese panorama. Es muy importante tener el panorama de cuáles son los principales riesgos en nuestra población. El tema de cómo se perciben, ¿verdad? También se trató en esta encuesta. Esta es una etapa clave para la imagen corporal, ¿verdad? Y vean que hay un 46% de los adolescentes que está inconforme con su peso. Sobre todo, la mayoría quiere pesar menos, pero hay algunos que están interesados en pesar más. Y por supuesto que hay una diferencia por género, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Hay mayor insatisfacción corporal en las mujeres, ¿verdad? Y pues obviamente eso tiene que ver mucho con la presión estética, ¿verdad? Sobre todo la que ellos tienen a esta edad y más ahora con la cantidad de información y presión que reciben a nivel de redes sociales, ¿verdad? Entonces, esto es un tema que es de muchísimo cuidado porque cómo ellos se perciben puede influir muchísimo en cómo comen. De hecho, no puede, de hecho, influye muchísimo en cómo comen. Vea que incluso hay una distorsión, ¿verdad? De la percepción. Hay muchos adolescentes que tienen un peso adecuado, pero que quieren pesar menos, ¿verdad? Y algunos incluso quieren pesar más. Y obviamente esto ya se hace, se ve más reflejado en aquellos adolescentes o personas adolescentes que tienen sobrepeso o obesidad. Obviamente hay un mayor porcentaje de ellos que quiere pesar menos. Y esto es importante saberlo porque en estos adolescentes vamos a tener un mayor riesgo, ¿verdad? De dietas restrictivas, de ejercicio excesivo, de uso inadecuado de medicamentos, ¿verdad? Y hay que tener muchísimo cuidado aquí con la educación nutricional, con hablar de salud y bienestar, no solamente de peso. De hecho, el peso es es algo que es de mucho cuidado, ¿verdad? Y que hay que tener un lenguaje como bastante respetuoso cuando nos referimos a ese tema de peso, porque puede ser para ellos un tema muy delicado. Se dejan llevar por muchísimos mitos. Desgraciadamente, yo digo que nunca hemos estado tan desinformados como en esta época. Con tanta información que tenemos, no sabemos realmente cuál es la información correcta, cuál es la información adecuada. Y entonces, sobre todo ellos se dejan influir muchísimo por lo que ven, como decíamos anteriormente, en redes sociales, ¿verdad? Entonces, sobre todo aquellos que quieren perder peso, empiezan a saltarse comidas, ¿verdad? Creen que comer poco es la solución, empiezan a seguir dietas de redes sociales, ¿verdad? Yo los escucho donde ya ellos empiezan a preguntar que si el ayuno intermitente, que si la dieta cetogénica, que si los carbohidratos son malos, que los carbohidratos engordan o que las frutas tienen azúcar, ¿verdad? Toda esa información que les llegan de redes, imagínense que si la manejamos nosotros como adultos, ahora imagínense cómo están ellos bombardeados, que son la población que más está interesada, ¿verdad? En las redes sociales. Entonces, es muy importante a nivel de clase prestarle atención a algunos comportamientos físicos, ¿verdad? Bueno, a algunos cambios físicos o algunos comportamientos que nos pueden dar, por decirlo así, esos red flags, ¿verdad? De que hay algún riesgo alguna conducta de riesgo en ese estudiante, ¿verdad? Entonces, el estudiante que está constantemente cansado, que se nos marea, ¿verdad? En clase, durante el ciclo, el periodo lectivo, que está teniendo cambios de bruscos de peso, eso hay, ¿verdad? Que tomarlo en cuenta. Los que evitan comer frente a otros, ¿verdad? Como
tener un poquito de mística y ver, bueno, qué es lo que está pasando, por qué no comen delante de los demás, si están muy obsesivos con su cuerpo, con la comida, ¿verdad? Si de repente los notamos demasiado irritables, si hay un bajo rendimiento, ¿verdad? Y si están hablando constantemente con comentarios negativos hacia su cuerpo. Todos esos son red flags. Y por supuesto que no todos tiene que ser la razón la alimentación, pero sí son comportamientos o cambios que pueden estar relacionados a un problema o una mala relación con la alimentación. ¿Qué pueden hacer ustedes como personas docentes desde su rol? ¿Verdad? Importantísimo ser un modelo de lenguaje respetuoso, ¿verdad? Yo sé que es difícil y la realidad de la educación la conocen ustedes, ¿verdad? No la conozco yo, la realidad de sus aulas la conocen ustedes, pero es importante promover pausas de hidratación, ¿verdad? Llegar a acuerdos con los estudiantes para que ellos puedan estarse hidratando durante el día. Evitar comentarios sobre el peso o apariencia, y no me refiero a evitarlo solo nosotros, ¿verdad? Sino también a modelar en el aula para que no se realicen ese tipo de comentarios de peso, de apariencia, ¿verdad? Que puede afectar o puede terminar en comportamientos de riesgo en la conducta alimentaria. Escuchar a los estudiantes cuando tienen cosas que decir, ¿verdad? Sin juzgar, y sí es muy importante que si ustedes detectan conductas de riesgo, puedan referir, ¿verdad? Puedan derivar cuando sea necesario para que ese estudiante reciba todo el apoyo que necesita. Por supuesto, ser modelos de alimentación saludable, ¿verdad? Ojalá nosotros también siempre pudiéramos ser un modelo para ellos, ¿verdad? Estarnos hidratando en el aula, comer sano, llevar meriendas, para que ellos vean que son comportamientos completamente normales, ¿verdad? ¿Verdad? Evitar este tipo de frases en el aula, ¿verdad? Cuando entre ellos se tratan o que está muy flaco, que está muy gordito, que debería bajar de peso, o que tal alimento engorda, ¿verdad? Podemos de repente cambiarlo porque cada cuerpo crece a su propio ritmo, ¿verdad? No, o sea, no hablemos de flacos o de gorditos, o sea, todos los cuerpos son diferentes. Comer es una necesidad básica, no es para perder peso. La comida, ¿verdad? No, no es para fines estéticos, la comida es una necesidad básica para nutrirnos, la energía que recibimos de los alimentos, ¿verdad? También se cuida, ¿no? No es que ciertos alimentos engordan, es que de repente ciertos alimentos me aportan muchas más calorías y resulta que esas calorías son vacías, no aportan tantos nutrientes como de repente sí lo puede hacer una fruta o una merienda que yo traiga de la casa. Escuchar el cuerpo es importante, ¿verdad? Hablar siempre en términos de salud y no de peso. Son, ¿verdad? Frases que yo puedo promover en el aula para tener un ambiente más respetuoso alrededor del tema de la alimentación. Vamos a pasar nuevamente, voy a revisar aquí el chat, mientras ustedes están en el diario reflexivo. Entonces vamos a hacer un análisis de un caso brevemente para poder entrar ya a la parte la parte más fuerte, que es la parte de la estrategia de alimentación a nivel de aula. Pero vamos a analizar. Un estudiante de 8º año que no desayuna, llega cansado todos los días, evita comer frente a otros y habla constantemente de su cuerpo, ¿verdad? Obviamente, en comentarios negativos. ¿Qué señales de alerta identificamos ahí? Vamos a anotarlo. ¿Qué no haría como docente y qué sí podría hacer como docente? Ok, vamos a continuar. Ok. ¿Qué herramientas de apoyo tienen las personas docentes? Entonces,
ya que conocemos todo lo que está pasando nuestra población adolescente, ¿cómo los apoyamos? O sea, yo sé que ustedes ya tienen, ¿verdad? Muchísimo trabajo con estas personas adolescentes, entonces voy a tratar de ser como muy concreta en esto. Número uno, y no es como el tema de hoy, pero no quiero dejar de mencionar las guías alimentarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las guías alimentarias para Costa Rica, número uno, están basadas en evidencia científica a nivel mundial y todo un comité de expertos se reunió para hacer estas guías alimentarias y adaptarlas a nuestra población costarricense, de acuerdo, por ejemplo, a nuestros gustos, nuestras preferencias, y ellos analizaron toda esta situación, todo este panorama epidemiológico antes de poder eh, decir, bueno, esta es la situación, esta es la evidencia científica, vamos a adaptarla a lo que necesita nuestra población costarricense, y de ahí sacaron todos esos mensajes claros, coherentes, ¿verdad? Y de ahí sale el plato de alimentación. Me preguntaron ahí por el chat que si ese plato de alimentación aplica para la persona adolescente. Por supuesto que sí, aplica para la persona adolescente. El plato de alimentación es muy útil, es muy visual y podemos utilizarlo para dar educación, ¿verdad? También en esta población. Las guías alimentarias además nos proponen una alimentación variada, colorida, natural, fresca. Ahora que hay una tendencia enorme a eliminar grupos de alimentos, yo sé que hay muchas tendencias, ¿verdad? Que la dieta cetogénica, que el ayuno intermitente, la gente ahora tiene muchísimo miedo a comer carbohidratos, pero en esta población olvidémonos de todas esas tendencias, ¿verdad? Que yo no es que diga que, ¿verdad? Que del todo no funcionan algunas, y bueno, no es un tema ahorita, pero en esta población olvidémonos de todas esas tendencias, ¿verdad? La alimentación debe ser variada, colorida, natural y fresca. ¿Por qué? Porque recuerden que la persona adolescente está en un proceso muy importante de crecimiento y desarrollo y va a necesitar todos los grupos de alimentos, va a necesitar todos los nutrientes que se encuentran en esos grupos de alimentos para potenciar al máximo ese desarrollo, ese crecimiento y sobre todo ese rendimiento que buscamos a nivel escolar o a nivel, ¿verdad?, en el colegio, a nivel de centro educativo. Ok, entonces las guías alimentarias son un apoyo importantísimo, úsenlas, yo sé que ustedes las conocen, yo sé que conocen el plato saludable, hablamos antes de la regla de los 5, de frutas y vegetales. En la página del Ministerio de Salud hay unos mensajes que vienen ilustrados muy bonitos, que incluso yo les puedo pasar la carpeta porque yo los tengo por separado, que se utilizan en la persona adolescente, porque las guías alimentarias también tienen mensajes dirigidos a la población adolescente, ¿verdad? Son como 20 mensajes y son muy útiles, son muy claros y son muy prácticos y muy concretos. Entonces, tenemos esa herramienta para apoyarnos, para saber específicamente, bueno, ese mensaje están diseñados para la persona adolescente. Ok, tenemos otra herramienta de apoyo, ¿verdad? Que es la alimentación consciente. La alimentación consciente lo que busca es mejorar la relación con la comida, ¿verdad? Sobre todo en esta etapa es muy importante porque es cuando más problemas hay, ¿verdad? Con esa relación, ¿verdad? Con la comida, ¿verdad? Por influencia estética, por influencia del entorno, de las redes, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, la alimentación consciente lo que nos ayuda es a reducir el comer emocional, ¿verdad? El comer compulsivo, el comer por estímulos externos. Y nos ayuda a fomentar hábitos más saludables, una mejor relación con la comida, y se ha visto incluso que es una muy buena herramienta en adolescentes que tienen cierta selectividad, ¿verdad? Esos adolescentes que solo quieren comer comida rápida, que solo comen arroz, que no comen frijoles, que no comen frutas, que no comen vegetales, ¿verdad? Etcétera. Entonces, incluso la evidencia científica nos dice que puede ser una muy buena herramienta de apoyo en estas personas adolescentes. ¿Qué es la alimentación consciente? Entonces, la alimentación consciente nos invita a escucharnos, ¿verdad? Escuchar nuestro cuerpo, pero bueno, ustedes dirán, ¿cómo escuchamos nuestro cuerpo? ¿Qué nos dice nuestro cuerpo?
Bueno, sobre todo nos invita a escuchar nuestras señales de hambre y saciedad, que vamos a ver más adelante que hay un método para aprender a hacerlo, a reconocer nuestras emociones, ¿verdad? Aquellas sobre todo que están relacionadas con la comida, porque sí, nosotros comemos mucho por emoción, ¿verdad? Y no es que eso esté mal, ¿verdad? Este, eso es un mecanismo de afrontamiento, ¿verdad? Ante ciertas emociones como la tristeza, la ansiedad, ¿verdad? Pero también ante emociones, ¿verdad? Como la alegría, no solamente emociones negativas, sino también emociones positivas, ¿verdad? ¿Quién no ha querido salir a celebrar un logro, ¿verdad? Con una cena o con un almuerzo. Entonces, no es que comer por emoción sea malo, es cuando esto predomina en la alimentación, ¿verdad? Cuando este comportamiento es el que predomina en la alimentación. La alimentación consciente nos enseña a comer sin culpa, sin juicios y sin estar pensando en que si esto es malo, que si, ¿verdad? Que si los carbohidratos son malos, que hay que comer frutas y vegetales porque eso es lo que es bueno, o sea, ¿verdad? O comer sin culpas, ¿verdad? Ahora las personas comen mucho con culpa, ¿verdad? Me comí eso y yo no debía habérmelo comido, no, ¿verdad? Ir liberándonos de esos sentimientos y aprender a respetar nuestro cuerpo. Entonces, la alimentación consciente no se trata de dieta, sino de una relación más sana con la comida. ¿Cuáles son los principios clave? ¿Okay? Comer despacio, reconocer señales, porque el cuerpo sí nos habla. Lo que pasa es que nosotros vamos perdiendo eh, esa respuesta a esas señales de hambre y saciedad y a veces pues también hormonalmente las vamos desregulando. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con niños muy pequeñitos, ¿verdad? En mi práctica en pediatría, este, yo siempre les digo a las mamás, nosotros ofrecemos, o a los padres de familia, nosotros ofrecemos los alimentos, los niños deciden cuánto comer, no los predisponemos a comer cantidades preestablecidas, porque los niños son sumamente sensibles a esas señales de hambre y saciedad. Ellos las reconocen perfectamente y cuando tienen hambre comen y cuando están saciados dejan de comer, ¿verdad? Nosotros los adultos, o incluso ya en las personas adolescentes, como estas señales se desregulan e incluso ya no las reconocemos, nosotros si algo nos sabe muy rico, ¿verdad? Podemos seguir comiendo y comiendo y comiendo hasta, ¿verdad? Hasta sentirnos ya sumamente incómodos. Entonces, se trata de volver, ¿verdad? A relacionarnos con esas señales de hambre y saciedad. Se trata también de reducir distracciones. ¿Cuántas veces no estamos comiendo y pensando en lo que tengo que hacer mañana, en lo que tengo que hacer apenas termino de comer? Estoy viendo las noticias y estoy preocupada porque de repente, ¿verdad? Sucedió que ahora, ¿verdad? No sé, hay una ola de asesinatos, estoy con el celular, ¿verdad? Viendo el Instagram, estoy completamente en otra cosa, ¿verdad? Entonces, se trata de que tengo que ir ¿verdad? A ir a hacer tal mandado, de reducir todo ese tipo de distracciones, de ajustar porciones a esas señales de hambre y saciedad y disfrutar plenamente de los alimentos sin culpa, ¿ok? Estos principios se pueden aplicar, ¿verdad? Con pequeños cambios, son muy valiosos durante la adolescencia y sí, incluso yo los puedo fomentar en el centro educativo, los puedo fomentar en mi aula. ¿Cuál sería la importancia para los adolescentes de esta práctica, verdad? Pues fomentamos muchísima relación más saludable con el cuerpo, con la comida, ¿verdad? Sobre todo en esta época que, como hablábamos, hay muchísima presión social y estética. Eh, Disminuimos ese riesgo de conductas alimentarias desordenadas, ¿verdad? Y ellos también pasan por niveles de estrés muy altos, ¿verdad? En este momento que si tienen que estudiar, que si tienen exámenes, ¿verdad? Hasta que si tienen situaciones en la casa. Entonces es una etapa en la que pues también ellos manejan también presiones muy altas. Y pues por supuesto, volvemos al tema del celular. Tienen muchas más distracciones al comer. Ok, ¿cuál es el rol del entorno colegial entonces? Bueno, primero que todo, normalizar comer, ¿verdad? Que comer es
importante, es nutrir el cuerpo, no tiene nada que ver con el peso, no lo vamos a relacionar a nada estético, ¿verdad? Hasta donde sea posible, respetar las pausas de alimentación de la persona estudiante, ¿verdad? Yo no sé si, por ejemplo, algunos que llevan merienda tienen ese espacio para realizar esa merienda, si es posible, ¿verdad? Llegar a negociar con ellos. Bueno, terminemos de hacer el trabajo que tienen hoy y una vez que usted termina, puede tener su pausa de alimentación. Bueno, eso ustedes lo manejarán muchísimo mejor que yo porque son los que tienen el total conocimiento y control del aula. Obviamente evitar comentarios corporales, como lo mencionaba anteriormente, y igual usar el lenguaje respetuoso del que hablamos antes. Entonces, aquí quiero que nos detengamos otra vez un momentito y pensemos, ¿cuántas veces, pero ya piensen en ustedes, no piensen en sus personas estudiantes, cuántas veces comen por hambre y cuántas comen por emoción o por costumbre? Muchas gracias para los que me están diciendo que les ha gustado mucho el tema. Yo por las noches, por costumbre, me ponen aquí, hay estudiantes que solo comen lo que les dan lo que les dan en el comedor. Sí, bueno, hay situaciones especiales, ¿verdad? Este, Socioeconómicas que también no podemos dejar de lado que afectan a la persona estudiante, ¿verdad? Y ahí también hay que tener como muchísima mística para ver de qué manera podemos ayudarles un poquito más a esos estudiantes que viven en entornos de más riesgo. Ok, ya que ustedes pensaron cuántas veces comen por hambre o cuántas veces comen por emoción, comen por costumbre, ¿verdad? Que yo sé que son muchas. Y como les decía, no es que eso esté mal, es solamente hay que aprender a regularlo. Este, ok, lo que quería era que ustedes analizaran un poquito. Ok, entonces ya sabemos, ¿verdad? Que en la adolescencia es una etapa en que vamos formando esa relación con la comida y comer en ambientes agradables, ¿verdad? Y aquí también aplica la alimentación consciente, va a mejorar la saciedad en ellos, como lo vimos anteriormente, vamos a mejorar la salud mental y las conductas alimentarias futuras. Ok, ¿cómo ponemos en práctica la alimentación consciente? Ok, este es un método que es muy práctico y utilizamos estas 4 letras, ¿verdad? Que nos escriben como la palabra EVA, por así decirlo, pero EVA con H, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan esta palabra, ¿verdad? EVA, van a poder recordar cómo poner en práctica la alimentación consciente. H de hambre, E de emoción, V de velocidad y A de atención. ¿Ok? Esa es la forma en cómo vamos a poner en práctica la alimentación consciente para nosotros y le vamos a también, la vamos a, hasta donde sea posible, llevar al aula, ¿verdad? Podemos también enseñarle este método a las personas adolescentes para que ellos también vayan poniendo en práctica la alimentación consciente. H de hambre, E de emoción, V de velocidad, A de atención. Ok, y ahora, ¿qué hago con cada una de estas letras? Primero, voy a aprender a diferenciar el hambre física y la saciedad, ¿verdad? El hambre física aparece en nuestro organismo cuando yo necesito consumir alimentos, cuando yo necesito consumir energía. Eh, Se empiezan a liberar en nuestro cuerpo hormonas, ¿verdad? Antes les mencioné que tenemos una hormona que se llama grelina, ¿verdad? Esta hormona se libera en sangre y entonces esta señal es captada por el cerebro y nos lleva a comer. Que esa es el hambre física, cuando nuestro cuerpo necesita esa energía, necesita nutrientes. Y la saciedad es esa sensación que se produce al satisfacer la necesidad por comer. O sea, ya yo comí, ¿verdad? Le hice caso a mi hambre física, pero llega un momento en el que ya yo estoy saciada y ya paro de comer. Ok, puedo utilizar para saber cómo está mi hambre física y mi saciedad esta escala del hambre.
para saber qué me está diciendo mi cuerpo antes de comer y después de comer. Entonces, por ejemplo, si uso una escala del hambre del 1 al 10, donde el 1 es un hambre voraz, ¿verdad? Cuando yo ya estoy irritable, ya me estoy poniendo de mal humor, ya siento que me voy a desmayar, ¿verdad? Si no como algo inmediatamente. Y el 10 vendría siendo ya cuando yo me siento satisfecho, ¿verdad? Pero excesivamente satisfecho, ¿verdad? No deberíamos realmente llegar a un 10, porque ahí ya yo me siento incómodo, cuando comí más de la cuenta, ¿verdad? Tengo que soltarme el botón del pantalón, siento que voy a reventar, ¿verdad? Incluso a veces hasta ya ganas de vomitar o malestar, ¿verdad? Porque comí más de lo que debía haber comido. Entonces, la idea es que yo coma cuando mi hambre física está entre 3 y 4, ¿ok? Que es un hambre razonable, es un hambre natural. ¿Por qué? Porque si yo me espero a que mi hambre física esté entre 1 y 2, voy a comer con mucha ansiedad, voy a comer mucho más rápido, ¿verdad? Me va a costar mucho controlar lo que como, voy a comer lo primero que se me pone enfrente, ¿verdad? Porque ya yo necesito satisfacer esa necesidad inmediatamente. Entonces, eso no me permite, cumplir con todas las otras, o por así decirlo, los otros pasos, perdón, de la alimentación consciente. Entonces, yo no debería esperar hasta que estoy en un 1, o sea, debería estar entre un 3 y un 4. Tampoco debería llegar hasta un 9 y 10 cuando como. Debería llegar entre un 7 y un 8, ¿verdad? Que es que estoy saciado, estoy satisfecho, pero yo me siento bien, no tengo esa molestia a nivel gastrointestinal, esa incomodidad de que no puedo respirar, de que de repente la comida me cayó mal porque comí demasiado y comí muy rápido, etcétera, ¿ok? Entonces, se trata de parar antes de llegar a esa incomodidad. Que vamos a ver aquí el chat. Sí. Habla sobre el ayuno intermitente, sí. Yo siempre tengo hambre, pone alguien por ahí. Sí, el ayuno intermitente son prácticas que en las personas adolescentes no se recomiendan, ¿verdad? Y eso hay que analizar ya, digamos, muy bien los casos, ya en personas adultas, pero no el ayuno intermitente, ni como les decía, ni esas prácticas ni dietas de moda son prácticas recomendadas para personas adolescentes. Ok, todo bien con la escala del hambre. Más chiquitito el chat. Ok, ya aprendimos a reconocer el hambre, ya trabajamos con la letra H, vamos a pasar a la E de emoción. ¿Cómo reconocemos el hambre emocional? Entonces, cuando buscamos, por ejemplo, les decía, el comer emocionalmente es un mecanismo de afrontamiento ante alguna emoción, ¿verdad? Entonces, es cuando yo busco como esa recompensa porque me fue bien en un examen, ¿verdad? O busco más bien consolarme porque tuve un problema en la casa con mi mamá, con mi papá, porque me siento triste, ¿verdad? Porque me siento estresado por los exámenes, porque no pude estudiar bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando yo como, ¿verdad? Para afrontar, cuando yo como un mecanismo de defensa ante una emoción, eso es hambre emocional. ¿Verdad? Y como yo les decía anteriormente, no es que estas motivaciones para comer sean malas, lo que pasa es que hay personas en las que estas motivaciones para comer son las que predominan y ahí es donde definitivamente hay que hacer una intervención porque esto no debería ser lo habitual. Ok, luego hablemos de velocidad, ¿verdad? Ya hablamos de la H de hambre, hablamos de la E de emoción, vamos a hablar de la V de velocidad. Comer con calma, ¿verdad? Eso es importantísimo en la alimentación consciente y creo que es de las cosas que más le cuesta a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día a día es un corre-corre, porque el trabajo, porque la casa, porque etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el cuerpo sí necesita al menos 20 minutos para poder llegar a tener esa señal
de que ya estamos saciados. Entonces, si ustedes quieren sentir esa saciedad que les dije que estaba en la escala del hambre entre 7 y 8, necesitamos por lo menos 20 minutos para comer, ¿verdad? Y esto es algo que también, no sé a nivel de comedores escolares, pero deberíamos tratar de que los adolescentes, ¿verdad? Por lo menos tengan ese espacio para comer, no coman a la carrera, no se traguen la comida, ¿verdad? Este, porque la velocidad es sumamente importante para poder entender nuestras señales de saciedad. Además, no solo para eso, por un tema digestivo, por ejemplo, masticar los alimentos bien nos ayuda a mejorar la digestibilidad de varios alimentos y, ¿verdad? El masticar correctamente los alimentos nos ayuda también a tomarnos un tiempo más para comer. ¿Qué ejercicios podemos intentar? Si yo soy de esos que como en 5 minutos, ¿verdad? Que como en 10 minutos. Bueno, y les cuesta mucho. Hay ejercicios que podemos hacer. No es que cada vez que se van a sentar a comer lo van a hacer de esa manera, pero practíquenlo para que vean que les ayuda a bajar un poquito la velocidad. Coman con la mano que no es dominante. Por ejemplo, si soy diestro, como con la zurda, ¿verdad? Eso me va a costar un poquito más. Dejar los cubiertos, ¿verdad? Soltar los cubiertos, ponerlos ahí en la mesa o en el plato cuando estoy comiendo, ¿verdad? A veces estoy como en ¿verdad? Como un bocado tras otro, ¿verdad? Como de manera automática, ¿no? O sea, tomémonos el tiempo para poner los cubiertos, la cuchara, el tenedor en el plato, en la mesa y comer con tranquilidad. Usar cubiertos más pequeños ayuda también. A veces comer en lugar de una cuchara muy grande, una cuchara un poquito más pequeñita nos va a ayudar a llevar unos bocados más pequeños, ¿verdad? A la boca, y que entonces el proceso se haga un poquito más lento. Y poner atención a lo que estamos comiendo sin distracciones. Y es la siguiente letra. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente letra, que es la atención. Entonces vea que ya vimos H de hambre, E de emoción, V de velocidad y A de atención. ¿Ok? Esos son los 4 pasos que voy a tener siempre presentes para llevar una alimentación consciente. ¿Y a qué se refiere con atención? ¿Verdad? Era lo que les mencionaba anteriormente. Estamos en cualquier cosa menos en ese momento de alimentación, menos en ese tiempo de comida. Estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer durante el día, en el estrés, ¿verdad? En la familia, en los pendientes. Menos en lo que estamos comiendo. Y es muy importante, sí, en ese momento tratar como de poner nuestro foco completamente en la alimentación, porque esa es la manera en cómo disfrutamos, ¿verdad? De los sabores, de las texturas, incluso de los olores y disfrutamos con la gente que tenemos alrededor también. Si yo estoy con el celular, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes? Y yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Se, se, se puede promover que, por ejemplo, en los comedores no utilicen el celular, ¿verdad? Para que no coman con ese distractor, que coman con más tranquilidad. Pero bueno, yo sé que esos son temas muy complejos. Pero, por ejemplo, uno ve a veces en los restaurantes las familias comiendo y todos están con su celular, ¿verdad? Ninguno está compartiendo, no están conversando, no están disfrutando de ese momento. Y como lo vimos anteriormente, el comer en familia ayuda muchísimo también a mejorar los hábitos de alimentación, a generar toda una asociación positiva con ese momento de la alimentación, mejora los hábitos, ¿verdad? Mejora la sensación de saciedad y obviamente eso está relacionado también pues con temas de peso. ¿Ok? Entonces, H de hambre, E de emoción, V de velocidad y A de atención. Estos son las 4, perdón, letras de la alimentación consciente que yo puedo poner en práctica todos los días. Entonces, antes de comer, ¿qué hacemos? Hacemos una pausa, ¿verdad? Y me pregunto, bueno,
siento hambre real ahora, ¿verdad? Voy a empezar por la H, siento hambre real, hambre física, y me voy a aquella escala, ¿verdad? Del hambre que les mostré. ¿En qué número estoy? Dentro de esa escala del hambre y la saciedad, estoy en una escala adecuada, por ejemplo, de 3 y 4, o me esperé y ya estoy en una escala de 1 y no debía haberme esperado tanto. Entonces ahí es donde las meriendas, por ejemplo, tienen un papel muy importante, ¿verdad? Porque me evitan llegar hasta ese 1 de hambre voraz, que luego va a hacer que mi alimentación se descontrole y deje de ser una alimentación consciente, ¿verdad? Entonces ahí es donde las meriendas con fruta, lácteos, yogur, por ejemplo, cositas preparadas en el hogar, un sándwich, un burrito, ¿verdad? Algo que yo puedo llevar de la casa me puede ayudar muchísimo a no llegar a ese 1, no tener que esperarme hasta el almuerzo. La emoción, entonces igual, me siento, ¿hay alguna emoción disparando este deseo que tengo ahorita de comer? Tal vez yo no tengo hambre, tal vez estoy estresada, ¿verdad? Este, o tal vez hoy estoy un poco triste, ¿verdad? Entonces, analizar si hay alguna emoción que esté relacionada, ¿verdad? A ese momento en el que voy a comer. La velocidad. Tengo el espacio, ¿verdad? Para comer en 20 minutos, me voy a dar ese tiempo, planeo comer despacito, eso es importante antes de sentarse a comer. Ojalá que tengan hasta donde sea posible ese espacio. Y la atención, bueno, en este momento, ¿dónde está mi foco de atención? Voy a tratar de olvidarme de todo lo que está en mi cabeza en este momento, todas mis preocupaciones y dónde está mi atención. Bueno, ¿está en la comida o está en otra cosa? Porque si está en otra cosa, entonces me estoy olvidando de disfrutar estos aromas, esas texturas, esos alimentos, de nutrirme, de comer despacio, de lo importante que es ese momento para fomentar hábitos de alimentación, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ustedes pueden aplicar con ustedes, ¿verdad? Que podemos fomentar también con las personas estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos en el aula? Como les decía, darles esos espacios para que hagan sus meriendas, bueno, y siempre y cuando llegar a acuerdos, ¿verdad? Que no vayan a interferir con la educación, en el comedor, ¿verdad? No sé, de repente hablarles sobre la importancia de la atención en la alimentación, de no estar con juegos, ¿verdad? Que ahora los chicos pasan jugando con el celular, o no estar en redes sociales, o no estar, ¿verdad? Con una distracción. Hablarles un poquito de la velocidad, que sí, no sé cuánto tiempo tienen exactamente ellos para almorzar, pero que si tienen ese espacio, pues lo aprovechen, almuercen con calma, darles todas estas herramientas para que coman un poquito más despacio. Ok, no sé si hasta acá eh, vamos bien. Para pasar nuevamente al diario reflexivo. Con muchísimo gusto. Escribe Alejandra del Liceo de San Antonio de Coronado. Con muchísimo gusto, Alejandra. A veces ellos llevan al aula porque me dicen, profe, había mucha gente y mejor me vine. Me da un dolor eso, sí. Eh, por lo general no da tiempo, 15 minutos para almorzar. Ok. Usualmente tienen 15 minutos para almorzar. No es que quiera ser vengativa, pero esos buenos hábitos se deben enseñar en casa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, Maribel. Esto no es responsabilidad solo de ustedes como docentes, o sea, estos son buenos hábitos que deberíamos enseñar en la casa, pero sabemos que no siempre es así, ¿verdad? Y que ustedes, como yo les decía, pasan muchísimo tiempo con esos estudiantes y a veces de repente lo que ellos no reciben en la casa, eh, lo pueden recibir de ustedes, ¿verdad? Nosotros ante ellos somos modelos también, ¿verdad? ¿Cuántos no tenemos? Bueno, yo no sé, yo tengo recuerdos del colegio, tengo recuerdos de docentes del colegio que me marcaron, ¿verdad? Por situaciones tal vez donde yo necesitaba ayuda y ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes, como les decía, son modelos también para esos adolescentes. De repente, el que ustedes
no precisamente a todos los estudiantes, ¿verdad? Pero de repente aquel que ustedes ven como con un poquito más de riesgo, aquel que les llega a contar, ¿verdad? Podemos proponerles este tipo de prácticas, ¿verdad? Y de repente hacemos una diferencia en ellos, ¿verdad? Como esta chica que les conté, que ella hizo un cambio y ese cambio en ella positivo hizo un cambio en todos los demás. Entonces vean que es como una bola de nieve, ¿verdad? Entonces yo sé que no podemos hacerlo todo desde las aulas, que el apoyo en casa es muy importante, pero eso tampoco quiere decir que esas pequeñas acciones no valen, o sea, valen muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Ok, entonces vamos a volver al diario reflexivo y vamos a hacer una mini práctica de alimentación consciente, ¿verdad? Pueden realizar este ejercicio con una comida real, ¿verdad? Que puede ser hoy, puede ser mañana. Y quiero que anoten, ¿verdad? Déjenlo ahí, anotado. Tómense el tiempo ahorita para anotarlo ahí en su diario reflexivo. Ese diario es un diario muy personal, ¿verdad? De ustedes. La idea es que vayamos como sacando cositas importantes de toda esta presentación y al final poder llevarlas a la práctica, que es lo que cuenta. Entonces, y quiero que realicen este ejercicio, ¿verdad? Con una comida real. Puede ser ahorita al almuerzo, ¿por qué no? Ya que casi es hora de almorzar. Entonces anoten ustedes qué notaron diferente una vez que aplicaron este método de GEVA, ¿verdad? De hambre, emoción, velocidad y atención. ¿Y qué fue lo que más les costó? ¿Verdad? Porque si ustedes lo aplican, ustedes ya saben cómo aplicarlo, lo aplican, saben cómo hacerlo, también podemos pasarle ese conocimiento a las personas adolescentes. ¿Ok? Y bueno, hay una estrategia muy bonita, que es una estrategia un poco más psicológica, aparte del diario reflexivo que venimos haciendo durante toda la actividad, que se llama el diario a bordo. El diario a bordo es tener un diario que siempre anda con nosotros, un cuadernito, algo donde yo pueda anotar. Se utiliza más para registrar emociones, ¿verdad? Pero como las emociones muchas veces están relacionadas con la alimentación, y si yo siento, por ejemplo, que mi alimentación está siendo muy emocional, ¿verdad? Antes que les dije, bueno, analícense cuántas veces comen por emoción y no por hambre. Si ustedes sienten que esa alimentación está siendo muy emocional, también podemos utilizar el diario a bordo y también es una estrategia que podemos enseñarle a las personas adolescentes que es sumamente sencilla, ¿verdad? En un cuadernito escribimos la emoción. Cuando tenemos una emoción, ¿verdad? En un momento específico en que nos enojamos, en que lloramos o en que estuvimos muy alegres, ¿verdad? Voy a escribir la emoción, específicamente la emoción, tristeza, por ejemplo. Voy a escribir lo que me hizo sentir esa emoción, ¿verdad? Bueno, me hizo sentir mal porque, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y voy a escribir el pensamiento, los pensamientos que tengo en ese momento, pero ojo aquí, la idea no es maltratarnos, ¿verdad? No vamos a escribir pensamientos negativos sobre nosotros, o sea, no voy a escribir, es que yo nunca puedo hacerlo o ese tipo de cosas. No, vamos a tratar de escribir pensamientos, es que no soy lo suficientemente inteligente, no, o sea, hay que aprender que vamos a escribir pensamientos, pero pensamientos sin maltratarnos, ¿ok? Y ese diario a bordo nos puede dar mucha información también de por qué estamos comiendo por emoción, cuáles son las emociones que estoy teniendo, cuáles son las sensaciones, cuáles son los pensamientos, ¿verdad? Para ir reduciendo esas comidas emocionales, ¿verdad? Yo saber, bueno, sí, es que estoy comiendo, ve qué curioso, cada vez que yo estoy triste, este, tengo sensación tengo una sensación por comerme algo dulce, ¿verdad? Tengo muchas ganas de comerme algo dulce, esa es la sensación que estoy teniendo y entonces empiezo a pensar en que qué rico un chocolate, en que me voy a ir a comprar una cosa, ¿ok? Entonces nos puede enseñar también a registrar esas emociones que nos están llevando a ser demasiado emocionales a la hora de comer, que no es malo, pero que no debe predominar, ¿ok? Ok. Y ya para ir finalizando el tema del diario reflexivo y ir finalizando la presentación, eh, quiero que escriban en su diario reflexivo qué pequeño cambio pueden hacer. Bueno, mañana no, porque mañana no empiezan las clases, el lunes o a partir de ahora, ¿verdad? ¿Qué pequeños cambios puedo hacer en mi aula, ¿verdad? Quiero que escriban una acción concreta,
que sea realista y que yo pueda realizar perfectamente, ¿verdad? En una semana. Por ejemplo, no sé, antes escribí que tal estudiante, me acordé de tal estudiante que practicaba todas esas, que era parte de esas estadísticas que vimos anteriormente. Yo escribí el nombre de ese estudiante. Bueno, de repente, cuando llegue a hablar conmigo o cuando yo lo veo en algún momento específico en que él tenga alguna conducta de riesgo, voy a hablarle sobre la alimentación consciente. Voy a decirle que es algo que yo estoy practicando. Voy a darle ese método de Eva, ¿verdad? Y voy a estar pendiente de él, a ver. Si lo puso en práctica, si de repente le quedó ahí, ¿verdad? Esa espinita. Y eso puede ser un cambio sumamente importante para ese estudiante, ¿verdad? Entonces, como les dije, vuelvan a pensar en esos estudiantes que pensaron hasta ahora, ¿verdad? Y de repente pensemos en qué podría ser. A lo mejor es algo mucho más concreto, mucho más pequeñito, ¿verdad? Que yo siempre veo que siempre está irritable, que no come. O sea, un día que él esté conversando conmigo, bueno, ¿y por qué? O sea, cuénteme qué es lo que está pasando, por qué no come. Eh, este, etcétera, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen muchísima mística para trabajar con esta población y que de manera muy respetuosa de repente pueden llegar a tener información para realizar esas acciones. ¿Ok? Y bueno, nada más decirles para finalizar que la nutrición en la adolescencia no se trata de control, se trata de acompañamiento y se trata de modelar hábitos. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus comentarios en el chat y entonces voy a darle paso a Alejandra por si hay preguntas. Muchísimas gracias, Ani. Una exposición, pero bueno, increíble. Toda la información muy concreta y muy aplicable a nuestra vida personal y a la realidad con nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, ahí estoy tomando apuntes. Muchísimas gracias, Alejandra. Sí, vamos a pasar al espacio de preguntas y comentarios y aquí ya tengo algunas preguntitas que las compañeras han ido compartiendo. Hay una muy interesante que dice que, vamos a ver, dice que qué recomendaciones alimentarias se pueden brindar a personas con intolerancia o alergia a los lácteos para cubrir los nutrientes que normalmente aportan estos alimentos. Bueno, es que ahí yo creo que la recomendación más importante ahí es buscar o derivar o referir, ¿verdad? Porque realmente hay que hacer una diferencia entre la intolerancia y la alergia. Y ver si realmente hay una intolerancia, porque yo en la práctica he notado muchísimo que la gente me dice que es intolerante a algún alimento, pero de repente sí lo consume y no le cae mal. Entonces, a veces no precisamente es ese alimento el que está generando intolerancias. Ahorita hay muchísima mala información, creo yo, y la gente está muy preocupada por la intolerancia a los lácteos y hay muchísima población que a veces cree que es una intolerancia y realmente no es una intolerancia. A veces es otra cosa que estamos comiendo que nos está generando inflamación o malos hábitos que tenemos, ¿verdad? Que hay que corregir. Entonces, en esos casos yo sí creo que lo más importante es referir a un profesional que le pueda dar a esa persona recomendaciones específicas, porque además, si hay una alergia, entonces en casos de alergia es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque si es una alergia que de la persona sí es muy sensible, ¿verdad? A la proteína de la leche, en este caso, que es lo que preguntan, no solamente sería trabajar o eliminar alimentos que son lácteos, sino, ¿verdad? Hay muchísimos otros alimentos que pueden tener también proteína de la leche, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí la recomendación sería que esa persona mejor hay que referirla para analizarlo un poquito más y darle recomendaciones un poquito más específicas para ver realmente qué es lo que está pasando. Aquí también tenemos otra pregunta que dice que ¿cuál es el mejor aceite para cocinar? Ok. Y yo también tengo esa duda.
Yo creo que aquí me van a odiar. Bueno, hay un artículo reciente que se publicó también en The Journal Nutrition que es muy interesante y que hizo una puntuación desde el 100, o sea, el mejor aceite que hay, del 100 para abajo, ¿verdad? Y el aceite que calificaron con un 100 es el aceite de oliva. Ahora, están hablando de aceite para cocinar, depende de cómo lo utilicemos, ¿verdad? Yo sé que es un aceite que se quema mucho más fácil que otros, ¿verdad? Entonces, de repente tenemos otros que son de muy buena calidad, que no se queman tan rápidamente como lo tenemos, como es el aceite de canola, por ejemplo, como es el aceite de aguacate, que de repente algunos son más caros. Sí, son más caros. Pero entonces, en el momento en que vamos a hacer una fritura, que la idea es que no sea una práctica diaria en nuestros hábitos, vamos a utilizar aquel que de repente no se quema, que es un poquito más económico, pero que no es de uso diario, ¿verdad? Y para la cocción de los alimentos diariamente, en cantidades pequeñitas, este estudio lo que nos dice es que esos son los aceites de mejor calidad. El aceite de oliva, sobre todo el extra virgen, pero de ahí para abajo también tenemos el aceite de oliva, tenemos el que no es extra virgen, tenemos el aceite de canola, tenemos el aceite de aguacate también, que por ejemplo son aceites de muy buena calidad. ¿Qué pasa con las grasas saturadas? Yo no soy amiga de que utilicemos las grasas saturadas para cocinar todos nuestros alimentos. Y con grasas saturadas me refiero a la manteca, ¿verdad? Que ahora se cocina tanto con manteca de cerdo o con manteca de res, ¿verdad? El aceite de coco, me están preguntando por ahí, quedó entre los peor calificados. ¿Por qué? Porque tiene muchísima grasa saturada. A mí no me gusta calificar de malos o buenos. Simple y sencillamente es para qué, ¿verdad? ¿Para qué los voy a utilizar? Entonces, si de repente a mí me gusta utilizar el aceite de coco ahí para hacerme una preparación diferente, no es ningún problema. Al final, como les decía, con los lácteos saturados hay que analizar toda la matriz alimentaria, no solamente una cosa. Pero sí, el hábito de cocinar todos los días con manteca de cerdo o manteca de res, lo que yo he notado en mi práctica clínica es que ya por sí consumimos demasiada grasa saturada en alimentos procesados y esto puede generar un exceso que nos lleva a tener colesterol alto. Y el colesterol alto nos aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Lo mismo con la mantequilla. Son grasas saturadas. Grasas saturadas, la mantequilla, la manteca, que puede ser vegetal, puede ser de cerdo, puede ser de res. Esas grasas saturadas son las grasas que son sólidas, ¿verdad? Temperatura ambiente. Y esas son las grasas que no deberíamos utilizar para cocinar diariamente, ¿ok? No es satanizarlas, no es que sean malas, es que hay que tener un balance, ¿verdad? Entre aquellas grasas insaturadas que son más protectoras cardiovasculares y las grasas saturadas que de repente ya las consumo en exceso en productos procesados y como fuera, así como comida rápida y que de repente agregar demasiada manteca o mantequilla en la cocción de mis alimentos puede considerarse un exceso. Pues muchísimas gracias, doctora Ani. Con esto daríamos un cierre, ¿verdad? A este espacio de preguntas y respuestas y agradecerle nuevamente por la presentación, ¿verdad? Excelente, definitivamente, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Alejandra, y muchísimas gracias por la atención. La verdad es que para mí es un gusto poder estar acá el día de hoy. Espero que sea muy provechosa la información. Definitivamente. También queremos agradecer de la manera más atenta a las personas docentes que participaron y se conectaron a este webinario. Les recordamos la importancia de completar el registro de asistencia, cuyo enlace se encuentra disponible en el chat. Asimismo, les informamos que la grabación de esta actividad quedará disponible en el canal oficial del YouTube del IDP. Les invitamos a consultar el sitio web de formación permanente de febrero 2026, donde podrán encontrar la información sobre la oferta de capacitación vigente. En el chat se está compartiendo el enlace. De esta manera, damos por concluida la presente actividad. Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y les deseamos un excelente día.